ministerio, hoy Dios restaura mi vida. Yo le sirvo a un Dios que restaura, yo le sirvo a un Dios que levanta, yo le sirvo a un Dios que se fija en lo que otros no se fijan, que ama lo que otros no aman, que levanta lo que otros no levantan, que bendice lo que otros no bendicen. Ese es el Dios que yo le sirvo. Yo no sé tú, pero yo me regocijo porque sé que Dios ha sido bueno conmigo y para siempre su misericordia. Amén. En el año 1994, bueno, voy a empezar de esta manera. ¿Cómo me verías hoy si yo te digo que el que te ministró el viernes y te ministró el sábado era un ladrón? ¿Y cómo me verías ahora si te digo que el que te ministró el viernes y el sábado no era cualquier tipo de ladrón, sino que la especialidad mía en Estados Unidos era robar bancos? Están en silencio, pastor, ahora. ¿Cómo me verías ahora si yo te digo que el mismo que Dios ungió para hablarte viernes y sábado en este lugar, hace muchos años atrás era un ladrón? Pero qué lindo que Dios no me ve así. Aleluya. ¿Sabe? Yo sé, estoy seguro que a mí Dios nunca me miró así tan serio como me están mirando ustedes. Que aún en el peor de mis desiertos, que aún dentro de los bancos cuando los estábamos atracando, Dios me estaba mirando desde el trono y me decía: tranquilo, que yo tengo planes contigo. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Hay cosas que tú no entiendes, pero cuando mi momento llegue a tu vida, todo lo que eres, todo lo que haces será transformado para mi gloria y para mi honra. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Saben? En el año 1994 a mí me arrestan en Puerto Rico por una serie de delitos y robos a banco. Me toca ir a una prisión estadounidense allá en Puerto Rico, una base que ellos tenían. Y en ese momento yo sentía que lo perdía todo. Me había tocado perder a mi padre a los 14 años de edad de HIV. Yo culpaba a Dios porque Dios me había quitado a mi padre. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han culpado a Dios porque piensan que Dios les ha quitado algo? Pero el Dios que yo sirvo no quita nada. El Dios que yo sirvo, he compartido con ustedes en estos días, nunca te quita nada que no esté dispuesto a devolverte lo doble. Aleluya. Pero bueno, yo le echaba la culpa a Dios de que él había sido la persona culpable de haberme quitado a mi padre. Yo amaba mucho a mi papá. Mi papá era un hombre que medía 6'4" de estatura, pesaba 300 libras, era un hombre bien corpulento. Y a mí me tocó ver el proceso de destrucción a través de esa enfermedad, y lo vi terminar en 115 libras de peso, todo encorvado, dolido, vomitándose encima, evacuándose encima. Y el proceso marcó mucho mi vida y me llevó a las calles, me llevó a hacer cosas que normalmente yo no estaba predestinado a hacer, pero por cuanto no supe canalizar grados de rebeldía en mi vida, tomé decisiones que eventualmente me vi obligado a pagar las consecuencias de ellas. Hay que ser sabio, iglesia, en medio de procesos difíciles, del tipo de decisiones que tomamos. Eso me llevó a una prisión federal. Allí me acuerdo que la gente me decía, de acuerdo a los crímenes míos, tú nunca vas a salir de preso, los casos son muy severos. Por lo general, por un solo robo a banco, te dan entre 10 a 15 años en una prisión. Tú tienes 23 robos a banco, tú nunca vas a salir de este lugar. Mira a tu vecino y dile: pero Dios tiene otros planes. Así como Dios tiene otros planes contigo, así como Dios tiene otros planes con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu casa, con tus generaciones. Aleluya. En un momento dado llega el abogado a verme y me decía: ¿sabes qué, Ángel?
he estado frente al fiscal de tu caso, hemos tratado de pelear el caso lo más que podemos, pero el mejor arreglo que te he conseguido es que te hagas culpable y firmes de 25 años a cadena perpetua en una prisión. El juez no se compromete en nada, pero dice que si te haces culpable y analiza tu caso, posiblemente te den los 25 años y no te den cadena perpetua. Y usted dirá, 25 años son muchos, pero de acuerdo a los casos que yo cargaba, yo tenía 18 años en ese entonces. Y yo lo veía como una esperanza. Yo decía, bueno, si me dan 25 años, por lo menos algún día tengo la esperanza de salir de la prisión. Mientras que si voy a juicio y peleo, pero pierdo el juicio, me van a dar cadena perpetua en prisión y nunca saldré. Y tomé la opción de hacerme culpable y le dije, ¿sabes qué? Voy a firmar ese papel y voy a alegar culpabilidad. Dentro de la prisión había hombres que me hablaban siempre de parte de Dios. Había naúnes en la prisión conmigo que me decían, Dios tiene planes contigo, Dios lo ha terminado, Dios va a bendecir tu vida, veo algo poderoso en ti. Pero yo rebelde al fin le decía, no, yo no conozco al Dios tuyo. El Dios tuyo yo le oro y no me contesta. El Dios tuyo yo he hablado con él y nunca me habla. El Dios tuyo me quitó a mi padre cuando yo tenía 14 años. El Dios tuyo me tiene en una prisión. Cuando no tenemos el carácter correcto como cristianos de aceptar que hemos tomado malas decisiones y hemos sido nosotros mismos los que nos hemos puesto dentro de la cisterna. Dios nunca, y yo estoy seguro de eso hoy, que Él nunca intencionó que yo pasara por ese proceso de encarcelamiento. Él siempre intencionó que detrás de la muerte de mi padre yo sacara lo mejor de mí para Él poder catapultarme a las alturas. Pero como yo no lo entendía, tomé las decisiones incorrectas, y ahí de preso la gente siempre me decía, Dios te va a usar, Dios va a hacer, y yo en mi mente decía, esta gente están locos. Cristianos diciéndome que Dios me va a usar. ¿Cómo Dios me va a usar si yo estoy preso? Yo nunca voy a salir de aquí. La mayoría de los presos no les interesa ni escuchar palabra de Dios. Dile a tu vecino, pero un día, díselo con ganas, dile, pero un día, así como un día cuando tú menos te lo esperes, Dios va a llegar a tu vida y va a cumplir cada una de esas peticiones que tú le estás pidiendo. Gracias, Señor. Un día voy a la corte a ser sentenciado. Iba de camino y siempre hay 2 o 3 diablitos de esos al lado tuyo que te están queriendo dar malas noticias. Pero había un hombre que se encontraba cocinando en la prisión, que sale de la cocina y me dice, ayer está volando. Y el Señor me mostraba y me decía que hoy Dios va a hacer un milagro contigo, me dijo. Pero como yo no conocía el lenguaje del reino, le dije lo mismo que le dije anterior. Le dije, ¿sabes qué? Deja de hablarme del Dios tuyo. Y volvía con el mismo disco rayado ese. Dios me quitó a mi padre, Dios me tiene preso, yo no creo en el Dios que tú le sirves. Y él me decía, di lo que te dé la gana, hoy Dios va a hacer un milagro en tu vida. Llego a aquel lugar con la palabra que Dios me había dado a través de ese hombre. Aleluya. El juez comienza a dictar sentencia y me dice, joven, antes de decirte cuánto tiempo te voy a dar, dame una razón por la que no te debo dar cadena perpetua en prisión. Y yo asustado, me temblaban los dedos, me temblaban las pestañas, el pelo me temblaba. Lo único que me salió asustado fue decirle al juez, porque todo el mundo merece una segunda oportunidad. El juez pidió un receso, fue a hablar con su hijo por teléfono. Su hijo tenía 18 años de edad y le dice a su hijo, tengo un joven aquí en la sala siendo sentenciado por robo a banco. Si tú estuvieses en mi posición, hijo, ¿qué tú harías? Y el hijo le dice, papá, yo le daría una segunda oportunidad. El juez mira para atrás, abre la sala una vez más, comienza a dictarme la sentencia. ¿Se acuerdan que le dije que firmé 25 años a cadena perpetua en prisión? Me sentenció a 13 años de prisión. 12 menos.
Yo empecé a llorar en aquel lugar. Yo no podía comprender lo que estaba sucediendo, pero estaba contento. Y usted dirá, pero eran 13 años, pero primero me estaban ofreciendo 25 a cadena perpetua, y 13 años para mí era algo fácil, era algo lindo. Yo decía, Dios mío, no puedo creer que me hayan dado los 13 años. Salgo de aquel lugar y, como toda persona que no conoce el temor a Dios, me olvidé del pacto y me olvidé de la promesa que Dios me había hecho. Llego otra vez, una vez más, a la prisión, y aquel joven se acuerda que le dije que estaba cocinando y me dijo que Dios iba a hacer un milagro conmigo. Me estaba esperando a las puertas de la prisión y me hacía así. Él quería saber cuánto tiempo me habían dado en esa corte. Y yo le decía al custodio que estaba conmigo, este tipo me tiene loco, es un cristiano allá dentro de la prisión, siempre se pasa hablándome de Dios, y me dijo que hoy Dios iba a hacer un milagro conmigo. Estoy loco, que se calle la boca y me deje tranquilo. Y cuando entro, este joven, sabiendo que el Dios de él es un Dios real, y que lo que Dios dice, Dios cumple, se me acerca y me dice, ¿cuánto te dieron? Y yo le digo, eso no es problema tuyo, campeón. Al que sentenciaron fue a mí, no fue a ti, déjame tranquilo. Y me dice, yo no quiero que me digan más nada, dime la sentencia, ¿cuánto te dieron? Él sabía que yo había firmado de 25 años a vida, y cuando le dije que me dieron 13 años, aquel joven salió corriendo por la prisión gritando, Dios es bueno para siempre su misericordia, Dios es bueno para siempre su misericordia, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Qué irónico, ¿verdad? Él celebraba mi victoria, y yo, por falta de carácter y rebeldía, no tenía el carácter correcto para celebrar lo que Dios había hecho conmigo. Pero había uno que reconocía el poder y la autoridad del Dios que tú y yo le servimos hoy, que no le importaba a quién lo mirara, no se avergonzaba del evangelio y salió corriendo por la prisión como un loco, porque él sabía que lo que Dios le había prometido la noche antes, que iba a ser un milagro conmigo, Dios lo había cumplido. Yo no sé qué Dios te ha prometido aquí en esta mañana, yo no sé qué Dios te ha dicho que va a hacer contigo, pero Dios es un Dios fiel, es un Dios recto, es un Dios de pacto, y aquello que dijo que iba a hacer contigo, lo va a hacer, porque su palabra dice que así como Él lo envía, así lo hace, no por ti, sino por su palabra. Yo no sé si tu hijo está perdido, yo no sé si tu esposo no llega a casa, pero yo vengo a decirte de parte de Dios hoy tu hijo vuelve a casa, hoy tu esposo vuelve a casa, pactan con Dios, tus oraciones han sido escuchadas en el cielo. Después de haber pasado por todo ese proceso, me mandan a los Estados Unidos. Allí había otro Nahum. Yo tenía suerte para los cristianos, ¿saben? Me llovía. Llegaba a una prisión y parece que ya Dios los tenía posicionados como ángeles. Por ahí viene un escogido mío, y aunque todavía no ha pactado conmigo, es escogido. Es importante que estés a la puerta esperándolo, porque es escogido mío, y le vas a decir que tengo planes con él. Así como a lo mejor te está esperando a ti en alguna esquina alguien hoy, para recordarte que Dios todavía está en control y tiene planes contigo. Aleluya. Y allí llegué y comencé a interactuar con este hombre, y este hombre todos los días me volvía loco, proféticamente hablándome. Me hablaba de una palabra profética, yo no sabía lo que significaba una palabra profética, y yo decía, esta gente son como los brujos, son como adivinos, están tratando siempre de adivinar el futuro, y siempre me está hablando de cosas que van a pasar, que no han pasado. Y en un momento dado me dice, ¿sabes qué? Yo vengo de camino, me acuerdo, a mí me gustaban las apuestas en ese entonces, me pasaba apostando dentro de la prisión, y había perdido $1000 en apuestas dentro de la prisión. Soy fanático de los Yankees de Nueva York, me encanta el béisbol, y en un momento dado de cabezón me puse a apostarle dinero a los Yankees y terminé perdiendo. Si tú eres cristiano, se supone que no estés ni apostando ni jugando lotería. Pero eso es otro tema. La palabra habla en contra de eso, habla en contra de los juegos al azar.
Y a mí me tocó perder en ese entonces y yo estaba muy molesto y venía de camino y este hombre me está esperando otra vez para hablarme de parte de Dios. Y yo le digo, te voy a decir una cosa, no me hables más de Dios, déjame tranquilo. Yo vengo de perder mucho dinero ahora mismo dentro de esta prisión y tú siempre me tienes loco por lo de Dios. Yo no quiero saber más del Dios tuyo, le dije. Y ese hombre con el único carácter que caracteriza un verdadero cristiano me dijo, ¿sabes qué? Yo no te voy a hablar más de Dios, te voy a dejar tranquilo, no voy a dejar de orar por ti. Y cuando yo salga de este lugar no te voy a saludar más de cómo estás, Andy, te voy a saludar de cómo estás, hermano. Aleluya. Salgo de la prisión. Salgo de la prisión. Estoy pasando por un tiempo bien difícil, ya me convertí. Para hacer el cuento largo corto, me convierto a Cristo. Estoy pasando por un proceso muy difícil que no entiendo. Estaba recién convertido, no había tenido nadie que me discipulara, que me enseñara cuál era la decisión de fe que yo había tomado. Y cuando me vi confrontando situaciones y entendía que yo sabía hacer dinero, pero no tenía dinero, me vi muy confrontado y llega un momento en mi vida dentro del Evangelio que digo, si no me hablas hoy me aparto, Señor. Hay cosas que no entiendo, hay cosas que no comprendo, hay cosas que me duelen. La gente me ha tomado miedo dentro de la iglesia porque entienden de dónde tú me sacaste, no se atreven a acercarme a mí, no se atreven a hablarme y decirme qué es lo que tengo que hacer. Y como yo no sé cómo orar, le decía yo a él, no sé cómo escudriñar tu palabra, no entiendo el concepto del ayuno. Si no me hablas hoy me aparto, Señor. Llega una llamada telefónica, mi mamá llega a mi casa con la llamada telefónica y me dice, hay alguien en el teléfono que quiere hablar contigo. Y yo le digo, madre, yo no quiero, me siento muy mal, estoy pasando unos procesos muy difíciles, yo no quiero hablar con nadie. Y ella me dice, coge el teléfono. Y no quiero hablar con nadie, me dice por segunda vez, coge el teléfono. Y yo no sé a quién para más, pero si tu mamá es puertorriqueña y te dice en más de una ocasión, coge el teléfono, coge el teléfono. Porque lo próximo que viene es que posiblemente te meta con el teléfono. Y yo cogí el teléfono, contesto, y cuando contesto el teléfono me dice, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga. ¿Se acuerdan del hombre que les dije? Preso. Aleluya. Y me dijo, yo te dije a ti que saldrías de la prisión y que yo no te saludaría más de cómo estás, Andy, sino que te saludaría de cómo estás, hermano. Estaba orando por ti, Dios me muestra que estás pasando por momentos difíciles, pero así te dice Dios. Dios siempre llega a tiempo, iglesia. Dios siempre llega a tiempo. Continué en el Evangelio, gracias al Señor, nunca me he apartado del rostro de Él. Comencé, me fui, en la iglesia donde estaba me marcaron mucho, no supieron amarme, no supieron respetar que Dios podía hacer lo imposible a través de mí. Siempre me vieron como el ladrón que fui, no como el pastor que soy. Te lo voy a repetir otra vez. Siempre me marcaron y me vieron como el ladrón que fui, no como el pastor que soy hoy. Me mudo de iglesia con el consentimiento de mi pastor en ese entonces. Le dije, quiero buscar un nuevo lugar donde Dios me desarrolle, me ayude a crecer. Allí llego a aquel lugar y una vez más todo el mundo empezó a apostar en contra mía. Le decía al apóstol mío, ¿sabes qué? Tienes que cogerlo con calma con él, tienes que tener mucho cuidado, porque mira de dónde Dios lo sacó, mira lo que Dios ha hecho, tenemos que ir suave. Él no viene de una familia cristiana. Él no ha cogido ningún tipo de instituto, no tiene ningún tipo de conocimiento bíblico. Tenemos que tener cuidado con él. Y aquel hombre de Dios que estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, el apóstol Rafael Mojica, tuvo hace un tiempo atrás aquí, se paró en la brecha por mí ante todos los ancianos de la iglesia y le dijo, si Dios cree en él, yo creo en él y yo voy a trabajar con él y lo voy a desarrollar para Cristo. Mucha gente se molestó con eso, terminaron yéndose de la iglesia molestos porque entendían que él estaba fuera de la voluntad de Dios.
Pero Él siguió creyéndole a Dios por mí. Él siguió desarrollándome. Yo llegaba donde Él y le decía: apóstol, yo no quiero ser un problema dentro de la iglesia, déjame ir, yo me voy a otro lugar. Y Él me decía: cállate la boca, Dios tiene planes contigo, y si Dios te ama, yo te amo. Si Dios te llamó, yo te vaqueo, yo estoy detrás de ti. Tranquilo que vas a alcanzar tu destino profético. Aleluya. Más adelante, para adelantar la historia, hoy por hoy somos pastores asociados de esa casa, yo y mi esposa, la pastora Marta. Dios ha levantado un ministerio poderoso. Hemos ido a muchos lugares, hemos sido un canal de bendición a mucha gente. El ladrón ya no es ladrón, ahora pastorea a Cristo. Me regocijo cuando estoy en la calle y hablo con gente y veo el respeto que nos tienen allá en Estados Unidos, amigos, hermanos pastores que nos tratan con respeto y nos llaman por teléfono: pastor, tengo una campaña, necesito que vengas y compartas con nosotros. Pastor, estoy pasando por este proceso, me duele, ¿qué hago? Y yo me río, porque eran los mismos que antes me miraban por encima del hombro y ahora han tenido que reconocer que el poder de Dios, la gloria de Dios, el ungido de Dios, Dios lo ha levantado para este tiempo, y no hay quien lo pare, no hay quien lo detenga. Y aquellos que criticaron ahora llaman pidiendo guianza. Sacar a la aquellos que señalaron, aquellos que decían: él no va a poder, ahora me llaman y me dicen: pastor, ora por mí. Pastor, mi hijo está perdido y yo no he podido bregar con él, pero creo que tú puedes hacer algo. Y yo me río y digo: ahora, ¿verdad? Dios es bueno. Tengo 3 hijos hermosos, iglesia. Y hace un tiempo atrás, y con esto voy a cerrar, y te voy a exhortar que lo que tú hagas de este punto en adelante marque tus generaciones. No dejes que el diablo te robe tus generaciones. Párate en la brecha, párate firme, entendiendo que el plan de Dios no es solo contigo, sino que Dios quiere bendecirte a ti, quiere bendecir tus generaciones. Aleluya. He entendido una cosa, iglesia: mi vida ya no depende de mí, yo no soy importante. Hay 3 niños que vienen detrás de mí, que ya no hablan como hablaba yo, que ya no se expresan ni caminan como caminaba yo. El mayor de mis varones, un día me voy bajando, voy de camino a ministrar en una iglesia, voy con mi chaqueta puesta y me pregunta: papi, ¿tú eres pastor? Y yo le digo: bueno, hijo, eso creo. Después de todo, eso fue lo que Dios dijo, le digo. Y me dice: y se queda jugando con unos carritos que tiene. Y cuando termino de bajar las escaleras, yo vivo en una casa de 2 plantas. Cuando termino de bajar las escaleras, me dice: papi, ¿sabes qué? Cuando yo crezca, me dijo, yo quiero ser un pastor como tú. Aleluya. No me dijo: yo quiero ser un ladrón como tú, yo quiero ser un mentiroso como tú, yo quiero ser un adúltero como tú, yo quiero ser un fornicario como tú. Me dijo: yo quiero ser un pastor como tú. Habrá gente que se atreva a creer que Dios te ha escogido para este tiempo, te ha levantado para este tiempo, en un tiempo de cumplimiento que va a alcanzar tus generaciones, tu familia para Cristo, y que habrá una nación entera que podrá decir, habrá una ciudad David que podrá decir: Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es bueno, Dios es fiel, iglesia. Dios cumple sus promesas. Hoy por hoy tenemos el privilegio, y les pido que oren por eso. Estamos escribiendo una serie de libros. Estoy tratando de alguna forma de que los gobiernos de diferentes naciones hagan estos libros parte del currículum de sus escuelas.
que lo compartan con jóvenes y niños que vienen creciendo y que ellos sepan que la posición en la que se encuentran no es el final del camino, que hay un Dios que hace milagros, que hay un Dios que restaura y que levanta, y que si lo hizo conmigo lo puede hacer contigo, si lo hizo contigo lo puede hacer con tu esposo, con tus hijos, con tu familia. Yo los bendigo, iglesia. No dejen de creerle a Dios. No dejen de creer que Dios todavía en este tiempo hace milagros. No dejen de creer que aquello que Dios te prometió, toda palabra profética que te ha dado, si vives una vida en obediencia de acuerdo a los estatutos de Dios aquí en la tierra, lo que tú siembras, tú cosecharás en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones, iglesia. Los amo con el corazón. Le decía al pastor Mojica hace unos días atrás que ustedes son bien similares a los puertorriqueños. Me han acogido con un amor terrible. Panamá es una ciudad muy linda. He visitado el campo, las afueras, las provincias, como ustedes le dicen, y todos esos campos son muy parecidos a los de mi Puerto Rico. Y me siento como en casa. Sé que volveremos de vuelta a esta nación, porque esta nación me ha robado el corazón. Si yo fuera panameño, yo estuviese aplaudiendo. Si tú dices eso de Puerto Rico, en Puerto Rico van a haber boricuas, no sé cómo lo hacen, pero van a haber puertorriqueños que se levantan y dentro de la iglesia sacan una bandera puertorriqueña y todo, por el orgullo inmenso que sentimos de ser puertorriqueños. De esa misma forma yo te digo, Panamá, siéntete orgulloso, porque son gente que aman a Dios y son gente que aman a los hijos de Dios. Los bendigo, ha sido un placer, los amo y los llevo conmigo en el corazón. Amén.